¿Tú sabes qué problemas te puede dar la diabetes? No, no lo sé. ¿Cómo te afecta, por ejemplo, al corazón? Eso no lo sé. ¿Cómo te puede afectar la hipertensión a los riñones? No tengo ni idea. ¿Cómo puede estar relacionado eso con el corazón? Con el corazón. Mm, Con el corazón no sé. Pues esas eran las respuestas, un pequeño trozo de las que nos dieron alumnos universitarios gallegos cuando les preguntábamos por esa interconexión entre el corazón, los riñones, las enfermedades que les afectan. Hoy vamos a hablar mucho de eso, porque hoy venimos aquí con intención de hacernos muchas preguntas. Esperemos que muchas de ellas, o creemos que muchas de las preguntas que nos vamos a plantear aquí, es posible que nunca se hayan hecho, y nuestra intención es que sí se las empiecen a hacer a partir de hoy, porque realmente creemos que son pertinentes. Y estamos convencidos, yo al menos, y ya veremos el resto de mis compañeros de mesa, de que tienen sentido. Y vamos a cuestionarnos cosas tan grandes como si en el año ya 2020 y pico, la forma en la que tenemos de organizar nuestro sistema de salud, nuestra actividad asistencial, si tiene todo el sentido que debería de tener, y también si es mejorable, si podemos mejorar por aquí. Bienvenidos a esta mesa de salud interconectada. Quédense con esto, salud interconectada. Yo soy Luis Balado y queremos darle la bienvenida a todo el mundo en esta mesa que hemos montado la gente de la Voz de la Salud con el apoyo de Boehringer Ingelheim. Así que, compañeros, vamos a un plano general porque voy a presentar ya a la gente que está conmigo en esta mesa. Empiezo por mi derecha. María José Menor Rodríguez, ella es presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense y enfermera educadora de diabetes en el Servicio de Endocrinología del CHU. ¿Ha acertado, no? Sí, es acertado, es correcto. Sí, buenos días. Gracias a la Voz de Galicia por la oportunidad de estar aquí, compartir mesa con compañeros ya muy conocidos con los que hemos trabajado juntos. Es que Galicia es muy pequeña. Muy pequeño. Vamos también con Manuel López Pérez, el responsable de la consulta específica de insuficiencia cardíaca y la consulta cardiorrenal del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación y gracias por pasar este rato con amigos para debatir sobre medicina. Hombre, gracias a vosotros por venir. Vamos también con Luis Antonio González, él es especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud de Xunqueira de Ambía, en Ourense. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, lo primero de todo. Buenos días, gracias a todos, encantado de estar aquí. Y por la parte más ya de la administración, pero con pasado también en la medicina de familia, tenemos a Patricia Pazos, ella es la subdirectora general de atención primaria del Sergas. Bienvenida también. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, si hoy estamos aquí para hablar de la importancia de la salud interconectada, el silogismo es sencillo, ¿no? Si hoy estamos aquí planteándonos esto es porque en algún momento la salud estuvo, o no sé si sigue estando, aislada, ¿no? Si tenemos que hablar de salud interconectada es que en algún momento no lo ha estado tanto. Entonces, quería preguntar eso, ¿no? Si todos estamos de acuerdo con este primer planteamiento de que debemos de avanzar hacia una salud más interconectada. Empiezo, si te parece, contigo, María José. Sí. A ver, yo creo que hemos mejorado mucho estas últimas décadas, últimos años. Estamos ya más interconectados, hay más continuidad asistencial, pero sigue siendo una asignatura pendiente, eso es cierto. Es decir, el hecho de que los profesionales de atención hospitalaria tengan una conexión más cercana y directa con atención primaria, hoy por hoy es factible, es viable, pero no siempre hay una predisposición por parte de los profesionales sanitarios a establecer esas sinergias tanto de hospitalaria primaria como de primaria hospitalaria. Yo creo que tiene que haber más relación entre ambos niveles asistenciales y que realmente el problema de una patología de una persona, de un ciudadano, se vea conjuntamente y no compartimentado. Esa palabra holístico que sale mucho, El concepto holístico mucho últimamente, pero vamos a darle un poco, a ver si le conseguimos dar ese contenido que a veces me da la sensación de que el concepto holístico, si me permites, pero no solo el concepto holístico desde el punto de vista de la visión de un paciente con una patología concreta en dos ámbitos hospitalarios, sino que cuando hablamos de concepto holístico hablamos del individuo en su totalidad, o sea, individuo, familia y la comunidad, porque muchas veces nos olvidamos del entorno del paciente, que es fundamental y que influye directamente o indirectamente en el estado de salud de una persona. Me gusta esto, empieza a apuntar cosas. Desde el mundo de la enfermería me voy ya a un poco más esa especialización que tenemos en la cardiología, un poco esa pregunta que lanzaba al principio de si estamos hablando de salud interconectada es porque en algún momento no lo ha estado tanto.
Sí, yo creo que el resumen está perfecto. Al final hemos remado todos en la intención de que esto fluya hacia que los pacientes sean de todo el sistema y no exclusivamente de algunos médicos en concreto, pero tenemos que seguir mejorando en esta situación y por eso estamos aquí, representados diferentes estamentos, diferentes atenciones, diferentes segmentos y que eso sea la base para seguir mejorando, sin duda. ¿Quién conoce mejor a los pacientes que la medicina primaria, ¿no? No sé si también estás de acuerdo en que tenemos que avanzar hacia ahí. Quizá ya hemos avanzado un trecho importante, no lo sé, te pregunto a ti. Sí, el día a día de la atención primaria es el contacto directo con el paciente y con las familias del paciente y con todo lo que rodea a esos pacientes, también con su situación socioeconómica, con sus miedos, con sus preocupaciones. Entonces, en esa línea sí que estamos avanzando, lo decían mis dos compañeros, pero queda todavía mucho por avanzar, y queda por descompartimentar todavía mucho en el sistema de salud y en la forma de trabajar que tenemos, ¿no? Y atención primaria probablemente sea, siempre se ha dicho, el eje vertebrador desde donde podemos canalizar las diferentes inquietudes de los pacientes y ahí tenemos un papel importante todos los agentes sanitarios, médicos, enfermeros, etc. Entiendo que ese énfasis, esa vocalización especial que has puesto en descompartimentar es porque es un elemento central, así que luego también giraremos por ahí. Y Patricia, que llevas un poco más la visión desde la gestión del sistema de atención al paciente, la misma pregunta, si crees que debemos avanzar hacia ahí, si se puede hacer más, si hemos mejorado. Pues yo coincido con todo lo que han comentado los compañeros y eso es así y a nivel gestión ya se está haciendo, o sea, ya estamos trabajando con ese pensamiento de cambio de modelo y con directrices que lo que quieren es realizar esa integración asistencial. Pero también me gustaría introducir, como esa luz interconectada, creo que también hay una asignatura pendiente que es la conexión de los profesionales con los usuarios. O sea, la educación sanitaria es muy importante y pues igual que veíamos ahora que la gente en la calle pues a veces no sabe pues eso, si la diabetes le puede afectar al corazón, pues eso lo que nos está reflejando es que a lo mejor también hay que trabajar en ese aspecto. Vamos a ponernos, si os parece, un poco en situación, en contexto. Vamos a mostrar algunos datos para... Los periodistas ya sabéis que nos encantan los datos y los números para saber un poco de lo que estamos hablando. Vamos a empezar por lo más básico, que es cuánto vivimos los españoles, ¿no? Vamos con este gráfico que nos muestra cuál es la esperanza de vida en nuestro país. Son los últimos datos del INE, que bueno, sabéis que en hombres está en 80,4 años, en mujeres en 85,7. Insisto, esto es la media, pacientes que en su gran mayoría alcanzan estas edades pues conviviendo con enfermedades crónicas porque bueno, se tiene que dar muy bien para llegar a los 85, 80 años sin ningún problemilla, ¿no? Vamos a ver ahora, después de ver esta esperanza de vida, vamos a ir un poco más allá, de nuevo datos del INE, sobre cuáles son las principales causas de fallecimientos en España o cuáles fueron en España en el año 2023, que fallecieron 433.000 personas, algo más, y donde, según los datos del INE, insisto, se produjo por primera vez, o bueno, desde hace mucho tiempo, un sorpaso interesante, que es que los problemas relacionados con tumores, todos agrupados, superaron a los problemas de lo que el INE considera enfermedades del sistema circulatorio. Y vamos a quedarnos con este concepto, enfermedades del sistema circulatorio. Ahí vemos un poco más desgranado cuáles son esos problemas, cuáles fueron los principales problemas. Enfermedad isquémica del corazón lo primero, cerebrovascular el segundo, cáncer de pulmón lo tercero. Vemos que la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, está de acuerdo, la enfermedad hipertensiva quinto, tenemos por ahí el Alzheimer, ya vemos las demencias también que estaban en cuarta posición, enfermedad crónica de los pulmones, cáncer de colon, tenemos ahí la diabetes, ojo, que sale, la neumonía y al final también se nos cuela ahí la enfermedad renal crónica. Decía de quedarnos con esos datos que el INE marca como enfermedades del sistema circulatorio, porque claro, ahora vamos a ver otros datos que quizá tengamos que plantearnos si esto que nos han enseñado en el colegio, de por un lado el sistema circulatorio, por otro el sistema genitourinario, por otro tal, que está muy bien, evidentemente, no dudamos de lo que nos han enseñado, pero sí tiene sentido, porque estos son, por ejemplo, datos de prevalencia de insuficiencia cardíaca en pacientes de diabetes, ¿vale? Ya veis, el rosita así más claro es un poco la población general y la barra más oscura
es la prevalencia en pacientes de diabetes. Estos son datos del Ministerio de Sanidad, extraídos de historias clínicas de personas españolas, de pacientes españoles. Estos son los de insuficiencia cardíaca, que si vamos al detalle vemos que en algunas franjas de edad llega incluso a doblarse. Estos son los de la enfermedad renal crónica, la prevalencia en pacientes de diabetes. Vemos que hay franjas de edad donde se dispara la barra. Y por último tenemos también los datos de cardiopatía isquémica, donde de nuevo vemos que es mucho más alta, a todas las edades además, en pacientes de diabetes. Entonces, claro, un poco lo que comentaba al principio, esto que nos han enseñado, ¿no? Por un lado está el sistema circulatorio, porque estos fallecimientos, que vemos cuáles son la prevalencia de pacientes de mielitis, de diabetes, perdón, se cuentan, o sea, el INE cuenta 10.000 fallecimientos, o 10.000 y pico fallecimientos por diabetes, ¿no? Pero claro, ¿tiene sentido que estén separados, por ejemplo, las muertes de pues, un problema cardíaco de las de diabetes, cuando realmente vemos que hay una relación muy íntima entre ambas, ¿no? Patricia, te empiezo contigo, si te parece. Pues, a ver, depende un poco de lo que quieras medir. Claramente, y no hay duda ahora, que bueno, todos los profesionales tienen muy claro que la diabetes afecta a la circulación, no solo de los grandes vasos, sino de los pequeños vasos, como los del riñón y los del corazón. Pero claro, yo pondría el foco en lo que quieres medir, porque sí que es muy importante que son marcadores de riesgo. Lógicamente, si eres una persona diabética o hipertensa, tienes más probabilidad de sufrir eventos, pero también hay que tener en cuenta que hay otros eventos que no tienen relación con eso, entonces tampoco hay que dejar de darle importancia a eso. Las dos cosas son importantes, yo creo que el foco es lo que quieres medir. Claro, no, a ver, la estadística está claro que siempre le puedes buscar el ajuste que tú quieras. No vamos aquí tampoco a una cuestión de criticar al INE, ¿no? Cada uno evidentemente cuenta las estadísticas como mejor quiere o como mejor puede. Pero hablando de estos datos, y me voy un poco hacia la especialidad, bueno, me gustaría que aquí nos interrumpiésemos todos cuando quisiésemos, que yo creo que será una forma también de enriquecer el debate. Lo que comentaba Patricia, yo no sé si tú en consulta al final ves este tipo de divisiones. ¿Cómo las ves, no? Si te parece, vale, hay que establecer de alguna manera o no, o no sé, estos datos que vemos de problemas circulatorios relacionados con pacientes de diabetes, por ejemplo, en este caso. Sí, a ver, al final la forma de medir es buena y se miden bien las cosas y eso es muy relevante, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es eso. Lo segundo es que al final las muertes por causas tumorales son más sencillas de estructurar todas dentro de un mismo saco, ¿no? Entre comillas, es más fácil ponerlas todas ahí. Las enfermedades cardiovasculares en su conjunto tienen varias aristas y esas aristas se ven reflejadas en estas estadísticas. El diabético no solo se muere por enfermedad cardiovascular, en gran parte sí, pero otras veces no. Entonces, sectorializar todas esas estadísticas nos aporta información. Ahora, como grueso, la sensación es que la enfermedad cardiovascular sigue siendo muy predominante en cuanto a causa de muerte si la desgranamos en insuficiencia cardíaca, enfermedad isquémica cardíaca, complicaciones de la diabetes, enfermedad renal crónica y demás, ¿no? Entonces, tenemos estadísticas que son muy buenas y que nos aportan información. Como grueso, seguramente la enfermedad cardiovascular sea predominante como causa de muerte en nuestra realidad. Claro, bueno, José, tú sabes, tienes mucho contacto con paciente de diabetes. ¿Ellos cómo interpretan, ¿no? Esta separación? Que, verdad que muchas veces, pues, a veces necesitamos agarrarnos a algo práctico para poder organizar nuestros sistemas de salud, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? A ver, las personas que tienen diabetes a lo largo de su evolución en las consultas de hospitalaria, también primaria, pero en la consulta hospitalaria donde estamos las enfermeras educadoras en diabetes, le vamos haciendo la educación sanitaria para fomentar hábitos de vida saludables. Entonces, la idea es que un paciente que tiene diabetes sepa en qué hábitos, o sea, cómo tiene que corregir aquellos hábitos que no son saludables para evitar pues precisamente un deterioro de su enfermedad que puede incidir en otros aparatos, otros sistemas. O sea, ahora ya no se le dice a un paciente con diabetes cuando se le diagnostica, te vas a quedar ciego, como era hace unos años, ¿no? Sino que me corrija Luis, te vas a quedar ciego, sino que en lo que se incide es que evidentemente es una enfermedad crónica que hoy por hoy no tiene cura, ¿vale? Hoy por hoy no tiene cura, es una enfermedad crónica que está muy asociada a malos hábitos de vida. He hablado de tipo 2, por ejemplo, muy asociados a malos hábitos de vida, y que entonces es fundamental incidir en la corrección de determinados hábitos para minimizar al máximo posible
pues aquellas secuelas o empeoramientos de su situación clínica, de su enfermedad, que le puedan perjudicar al riñón, al corazón, etcétera. Pero La tensión. hablabas antes del tema de la diferencia con respecto a los tumores, y que yo creo que sí que es verdad, tengo la sensación de que el relato de la enfermedad, pues de un cáncer, es muy fácil de entender, ¿no? Es decir, pues una célula que se expande y tal, pero creo que hay una parte de estas interconexiones entre qué le pasa al corazón cuando tienes diabetes, qué le pasa a los riñones cuando tienes diabetes, qué le pasa al corazón cuando tienes mal los riñones, que no son fáciles de entender. Es decir, creo que uno de los grandes problemas es que cuesta decir, pero ¿cómo está sucediendo esto? Porque como que el relato de otras enfermedades es muy claro, es casi una narración y dices tú, wow, y hasta tiene hasta tintes épicos si quieres, ¿no? Pero esto es como, pero entonces esto, aparte, claro, hay mucho tecnicismo y muchos procesos que a lo mejor no podemos entender si no hemos estudiado. Entonces yo no sé si esa barrera te la encuentras en la medicina de primaria. Sí, fíjate, Lois, si es difícil de entender que nosotros mismos, los profesionales, hasta hace poco hemos empezado a hablar del eje cardiorrenal. Es decir, hasta hace poco el cardiólogo iba por un lado, el nefrólogo por otro y el médico de primaria por donde podía, por todas partes, ¿no? Entonces, esto está cambiando, evidentemente, ¿no? Y yo introduciría la variable que introdujo María José de los hábitos de vida, es fundamental, porque nos permite hacerle entender al paciente que su enfermedad no es una. Su enfermedad es un conjunto de factores de riesgo y que pueden provocar esa hipertensión, que esa hipertensión puede provocar un problema de corazón. Se le preguntaba antes a la población y decía, pues no lo sé, pero eso tenemos que írselo explicando e írselo contando, porque ni nosotros lo hemos estudiado así. Difícilmente un paciente que no tiene conocimientos sanitarios, conocimientos en salud, tiene que saberlo. Entonces, es una labor muy importante la del médico, enfermero de atención primaria, nutricionista en atención primaria, el empezar a la gente joven y sana, cuando se le hacen las primeras revisiones, empezar a preguntarles, ¿fumas? ¿Haces deporte? ¿Haces ejercicio? Y empezar a que sepan identificar esos factores de riesgo que están ahí, que son los que van a condicionar la muerte al final. La muerte es por insuficiencia cardíaca, sí, por infarto agudo de miocardio, sí, pero ¿en base a qué? ¿Por qué? Por la aterosclerosis previa, porque tus arterias han estado durante muchos años muy mal cuidadas. Claro, pero efectivamente yo creo que es bastante, a veces, un ejemplo sirve muy bien para ilustrar lo que pasa, ¿no? Y lo que has dado tú creo que es bastante representativo, que decís, es que no nos han enseñado ni siquiera así para darnos cuenta un poco de la magnitud de este cambio de paradigma al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Ni nos han enseñado ni se sigue enseñando, ¿eh? Porque yo doy clase en enfermería y tú sigues enseñando por sistemas, por aparatos, tal, no en su conjunto. No en su conjunto. Sí es cierto que después sí estudias que si tienes esta patología puedes tener estas secuelas, etcétera, etcétera, pero no estudias en conjunto, estudias por aparatos y sistemas. Todos hemos hecho ese trabajo, ¿no? De ir estudiando asignaturas y después relacionar todo eso en un solo paciente es muy complejo, ¿no? Y la enfermedad tumoral se ha explicado muy bien en ese sentido, ¿no? Tiene una historia natural más, no digo sencilla, pero sí a lo mejor más conocida y a lo mejor es más interpretable, ¿no? Por el enfermo, ¿no? O sea, más de decir, esto es como un cuento que entiendo mucho mejor. Totalmente, pero nuestra realidad en los hospitales y en la atención primaria es que a veces un paciente hipertenso que tiene una complicación cardiovascular puede ser interpretado de forma diferente por dos especialistas diferentes. Me explico. Puede ser que la culpa no sea la tensión y sea otra cosa. Entonces, entre nosotros mismos nos ha costado ponernos de acuerdo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa enfermedad es más compleja quizás que la evolución natural de la otra enfermedad, ¿no? Sin quitar méritos, no es una cuestión de desmerecer o de merecer más una cosa, pero es una enfermedad muy compleja, con muchas aristas, muy heterogénea, se ve reflejada en el INE, toda esa heterogeneidad se ve reflejada en el enfermo, ¿no? Entonces todo eso al final hace que nos cueste expresar eso a la población y por eso ha llegado y ha calado menos esta realidad, yo creo. Y yo creo que muy prevalente también, en muchos casos no diagnosticada. Algunos de estos problemas, tengo aquí algunos datos, como que la enfermedad renal crónica afecta a 6 millones de pacientes. Es una prevalencia del 15%, no sé si luego la sensación que a vosotros os pueden transmitir estos datos, o que la diabetes tipo 2 afecta a 5 millones, estos se encargan mucho de recordarlo, que muchos no están diagnosticados. Es decir, estos son los que a lo mejor conocemos y los que faltan, ¿no? Es que, si me permites, cuando hablaba de educación sanitaria, que lo mencionó ahora también Luis, o sea, la educación sanitaria tiene que ser ya en las primeras edades, en las edades tempranas. Un niño con 3, 4 años, a partir de que empieza en el colegio, es donde hay que hacer la educación sanitaria. Porque, a ver, después puedes corregir y modificar hábitos, pero si tú tienes una población
educada en salud desde las edades tempranas, la posibilidad de que tengas una población adulta sana es muy superior. Así tienes que empezar a corregir y modificar hábitos de vida saludables a una edad ya más avanzada y además es mucho más eficiente. Sí, antes rondábamos un poco el tema, a mis compañeros de realización, que lo tenía para un poco más adelante, para que estén listos, pero quería sacar otro gráfico, porque mi idea era sacarlo un poco más adelante, pero como ya ha salido, lo voy a sacar ya, que era un gráfico que saqué del gráfico del Global Burden of Disease, que sabéis que es el estudio de carga, de estudio global de la carga de enfermedades más completo del mundo, y un poco las principales patologías que causan en España años vividos con discapacidad, ¿no? Porque antes hablamos de esta asociación a factores de riesgo también. Ese cuadro tan grande es la diabetes, por ejemplo. Es decir, un 6,75% de los años vividos con discapacidad en nuestro país se deben a diabetes. Que creo que es un... Bueno, ahí, ellos lo hacen así como muy... Estos son exclusivamente las enfermedades no transmisibles, ¿no? Luego hay también las transmisibles o las lesiones. Pero esto en cuanto a enfermedades no transmisibles que se llevan la gran parte del pastel. Y ese dato que tenemos al lado, que también no es nada desdeñable, un 1,1%, perdón, que se lo lleva la enfermedad renal crónica. Son datos llamativos, ¿no? Quiero decir, porque dices, bueno, 6,75%, pero si lo ves ahí representado en cuánto espacio realmente nos está quitando, no es cosa menor, ¿no? Patricia, te preguntaba sobre... me parece, ¿no? No es cosa menor. Por eso, que es un tema para tener en cuenta. Sí que me gustaría introducir, a raíz de esto, que muchas veces también, o sea, me gustaría saltar la importancia también de que los profesionales, cuando están atendiendo a los pacientes, a ver, tenemos una historia clínica que es compartida para todos y muchas veces, por distintos motivos, pues no se codifican las enfermedades. Entonces, si tú estás en la consulta y tienes un problema renal, pues porque estás viendo la analítica del paciente, pues es importante que, aparte de que elabores una estrategia de lo que vas a hacer con el paciente, lo incluyas en la historia y que lo codifiques, porque si no, claro, si eso no está registrado, cuando llega el otro especialista no ve eso y entonces, claro, no es lo mismo pues un paciente diabético que ya tiene un cambio en su función renal que no la tiene. Y todo eso también es importante luego para el análisis de datos y, al fin y al cabo, eso nos lleva a analizar los resultados en salud, que sería un poco el hilo, ¿no? Pues si codificamos bien, efectivamente vemos todas esas relaciones y es un trabajo multidisciplinar, el abordaje es distinto. Entonces, me gustaría resaltar la importancia de realizar esa acción. Voy a dar por zanjado el tema de aportar datos. ¿Me querías decir algo? Perdón. Sí, quería decir una cosa, y es que, a colación de eso, hemos hablado de esperanza de vida, que es elevada. España es uno de los países con mayor esperanza de vida, pero hay que hablar de la calidad de vida, ¿no? Y hablamos de diabetes, hablamos de insuficiencia renal crónica, pero tenemos un problema muy serio. En Galicia tenemos un problema muy serio de sobrepeso y obesidad. Muy serio. En España, en estos momentos, datos publicados esta semana, el 50% de la población padece de sobrepeso y en Galicia el 25%. No, claramente es un problema serio. A la diabetes tipo 2, y efectivamente la intención debe ser no solo hacer la vida más larga, sino también más ancha. Más, ¿no?, calidad de vida. Efectivamente. Antes comentábamos, ¿no?, que efectivamente por ir ya a la parte propositiva, cuando estábamos en el cole, pues eso, el cuerpo humano, grandes momentos para todos, separábamos un poco por sistemas, ¿no? Entonces decimos, bueno, ahora queremos avanzar hacia este eje, ¿cómo era? Cardiorrenal, por Vamos ejemplo. hacia este eje cardiorrenal. Pero hay otros. Hay más, hay más. ¿Cómo podemos...? El más importante. Yo quiero preguntar cómo podemos reformular esto, ¿no? Que, joder, ya sabes que las cosas que uno aprende cuando es niño, cuando es niña, se quedan grabadas a fuego. Me acuerdo que cosas que digo, madre mía, esto está ocupando espacio en mi cabeza, y yo me sigo acordando, ¿no? ¿Cómo podemos reformular? Más desde la parte ya casi de organización, y vamos repartiendo juego, y aquí vamos envidando, cuando queramos, ¿vale? Bueno, a nivel organización hay que tener en cuenta a los profesionales siempre, y es lo que hacemos. Entonces, yo creo que los profesionales tienen que intentar transmitir esto a sus pacientes. O sea, no vale de nada ser un buen clínico o un buen gestor si tú no transmites bien o no explicas bien lo que quieres decir. Entonces, a modo de ejemplo, yo antes en la consulta a mis pacientes intentaba explicarles que el cuerpo es un todo y muchas veces le pones ejemplos pues, como si fuera el motor de un coche o explicándoles, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca y la EPOC, que el corazón y los
los pulmones son un conjunto y cuando uno va mal, el otro va mal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias, tú les explicas que cuando están descompensados, la segunda fase es que su corazón va a trabajar más forzado, va a retener líquido y entonces le avisas o le explicas lo que le va a pasar. El paciente lo entiende, se anticipa y ve lo que le pasa y acude antes a la consulta, con lo cual bueno, pues atajas antes los problemas, evitas los ingresos. Entonces, esa filosofía que aprendemos como clínicos es la que luego los gestores tenemos que sacar partido de las cosas que funcionan y aplicarlas. Entonces, el insistir en la educación sanitaria y en el trabajar de forma adecuada es importante porque es lo que produce los buenos resultados. Te veía subrayando. Eso significa que seguro que algo quieres aportar. Sí, yo creo que lo que estaba diciendo ahora Patricia es fundamental. Y yo me iría al principio de lo que decía María José, que es a la educación sanitaria desde los colegios. Desde los colegios, desde los institutos, desde las universidades. Nuestros adolescentes no saben prácticamente nada de salud, prácticamente nada. Y nuestros universitarios muy poquito. Entonces yo creo que ahí hay una labor que el Estado debe trabajar y debe formarse en salud como nos forman en otros valores importantes de la vida, ¿no? Y a partir de ahí, los profesionales, como muy bien decía Patricia, con nuestro sistema de gestión de consulta debemos hacer una consulta mucho más holística, mucho más el concepto de salud global, ¿sabes? Cuando alguien viene a la consulta, un día viene por una cosa, otro día viene por otra, la gente consulta así. Y debemos, yo creo que intentar cambiar el enfoque en la atención primaria, porque lo tenemos más fácil, más accesible, de decir, no, vas a venir a la consulta porque te mando venir yo. Y hoy vas a venir y vamos a revisar un poco todo lo que tenemos que hacer de aquí al año que viene. ¿Vale? Porque la piel también es importante y protegerse del sol también es importante, que también hay melanomas y también hay problemas de tensión arterial y cuándo hay que mirarla, cuándo no. O sea, instruir a los pacientes en su autocuidado de salud también. Claro, esto está claro, estaba pensando que evidentemente esto tiene que salir con una intención, porque evidentemente pues un chaval de 15 años pues a lo mejor no está pensando sus riñones a esa edad, ¿no? o a los 25. Un poco por ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sí, a ver, yo creo que el nivel global de la educación es muy relevante, ¿no? Y tenemos que llegar a él, pero hay cosas que podemos hacer en el día a día en todo esto, ¿no? Y yo creo que eso es un cambio que depende de cada uno. Y a lo mejor instruir al paciente en darnos cuenta de que esto no son compartimentos tan separados es muy relevante, ¿no? La sanidad, con la mejor de las intenciones y con esos resultados en salud que hemos tenido y que tenemos tan buenos, busca una medicina muy especializada, muy centrada en cada uno, en un caso muy concreto, en una especialidad muy concreta, y seguramente el paciente se beneficie en algunos casos de eso, pero en muchos casos de una percepción más similar a la atención primaria, ¿no? Y también es una labor del hospital transmitir esa realidad, ¿no? Darnos cuenta de que no somos un problema o una pelea con el nefrólogo, con el neumólogo, con el médico de primaria, sino que todos trabajamos en pro del paciente, ¿no? Y ese concepto creo que no lo hemos sabido transmitir bien, y hablo desde la esfera hospitalaria, ¿no? En la que había más beligerancia quizás entre servicios, entre plantas, entre ingresos, entre dónde va o dónde no va, y no nos centramos tanto en eso, ¿no? Entonces, fuera de ese ámbito educacional, creo que hay un ámbito real en el que todos tenemos que trabajar en pro de que el paciente se dé cuenta de que su problema no es un problema único de un órgano seguramente, sino que afecta a muchas más áreas. Voy ahora contigo, pero esto que me sacas ahora me da para plantear una pregunta, que es ¿hasta qué punto se le manda un mensaje a un paciente que llega por un problema pues, de corazón, por un problema que tiene en su riñón, a un hospital y que efectivamente ve que, pues que a lo mejor para acudir desde la consulta del cardiólogo hasta la consulta del nefrólogo se tiene que recorrer medio hospital, ¿no? Tú que, por ejemplo, no sé si, yo creo que es un mensaje potente que yo no sé si esto se puede revertir por lo que hablábamos antes, porque evidentemente esto no podemos hacer aquí, venga, vamos a montar aquí un festival, hay que organizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por una parte, y luego voy contigo, Patricia, que seguro que en esto tienes que decir mucho, efectivamente, pero en los pacientes, ¿cómo viven esta realidad, ¿no? De decir, bueno, pues hoy me toca aquí, hoy acá y hoy para el otro lado, ¿no? Pues lo viven fatal. Lo viven fatal los pacientes y también los profesionales, ¿eh? Porque no siempre es fácil. Si tú detectas algo en un paciente que requiere, pues, por ejemplo, de una revisión por parte de cardiología o de una interconsulta rápida por parte de cardiología, pues no siempre es fácil, no siempre es asequible, porque hasta ahora en el ámbito hospitalario, yo siempre he trabajado en el ámbito hospitalario, es como decía él, está todo muy compartimentado. Entonces, a ti te ve endocrino y después pides una cita para que te vea nefro y entras en su lista, después pides para que te vea cardiología y entras en su lista, y no trabajamos como unidades multidisciplinares de verdad.
no en teoría, sino unidades multidisciplinares de verdad como existen en otras comunidades autónomas. Eso requiere de un cambio por parte de los profesionales de creernos de verdad que tenemos que trabajar de otra manera y un cambio organizativo. Claro, yo insisto, a mí realmente es algo que me parece complicado. Dices que en otras comunidades pues hay algunas cosas. Yo no sé por dónde van los tiros porque realmente es algo que digo, ¿cómo podemos realmente hacer esto? ¿No? Por un poco desde el terreno de proponer, es decir, ¿qué realmente sería algo bueno? Pues realmente, a ver, se está trabajando justo en ese cambio de modelo. Como decía antes Luis, pasamos de un modelo tradicional donde la medicina está muy en compartimentos, lo que decía también Manuel, pues el cardiólogo lo suyo, el endocrino lo suyo, pero eso está cambiando porque ahora tenemos un modelo que se centra en el paciente. Entonces lo que buscamos es justo, teniendo en cuenta esas necesidades y que no tenga que estar yendo a varias consultas y tal, el trabajar de forma integrada y multidisciplinar. Claro, yo entiendo que llegas a un hospital y ves las plantas, como dices, pero claro, es que sería imposible tenerlas todas al mismo nivel porque necesitarías unos edificios gigantes. Lo importante es la forma de trabajar. Incluso servicios que están muy alejados, si tienen una dinámica y tienen una estructura de trabajo en equipo, pues como se está haciendo ahora, y es una realidad, o sea, no estamos hablando de teoría, en muchas áreas sanitarias, distintos servicios como el cardiólogo, los médicos de primaria, los nefrólogos, trabajan en unidades coordinadas, tienen una consulta compartida, incluso se usan espacios físicos como el hospital de día para que el paciente acuda presencialmente y en ese día ya lo visitan pues, las personas que necesitan valorarlo y pues no tiene que acudir varias veces y al mismo tiempo los profesionales tienen esa visión general entre todos, soportado siempre. Yo creo que bueno, pues el médico de primaria es el que un poco tiene esa capacidad de dirigirlos porque el médico de primaria es el que aborda al paciente en todas sus esferas, el que lo conoce, pero bueno, que ese trabajo tiene que ser así, multidisciplinar. Claro, y eso el paciente, ese trabajo multidisciplinar, el nefrólogo hablando con el cardiólogo, con el médico de atención primaria, ¿eso el paciente lo llega a ver en algún momento o es una cuestión...? Sí lo ve. Hay realidades Sí lo con ve. eso, ¿no? Yo por la parte que me toca tenemos una cosa desde años en Ferrol en ese sentido y no es solo beneficioso para el paciente, que lo es que lo es para los Para el profesionales. profesional también. Y eso es súper relevante, me refiero. Al final, el eje cardiorrenal que nos comentaba Luis es una realidad porque nosotros nos lo estamos creyendo también, ¿no? Esto lleva ahí en la ciencia durante 100 años, pero cada vez somos más conscientes de que tenemos que trabajar en equipo porque es la mejor forma de tener impacto en salud sobre nuestros pacientes, ¿no? Si yo le digo una cosa a un paciente y en una hora va a la consulta de endocrino o va a la consulta de primaria y le dicen lo contrario, el enfermo evidentemente lo que va a percibir es una descoordinación absoluta, no sé con qué quedarme, me dan informaciones totalmente controvertidas y yo no sé qué hacer como enfermo, ¿no? Si yo genero una consulta, un espacio en el que se habla de lo mismo, el enfermo percibe que corazón y riñón en este caso, o otras muchas opciones, van ligados, van de la mano, la consulta se hace al mismo tiempo, las informaciones son similares, se cuenta con atención primaria, ese es el modelo al que vamos y el que ya se está practicando en un grupo muy concreto de pacientes, pero que creo que es bueno porque establece una idea que se puede transmitir a otras esferas, ¿no? Y el paciente, aunque nosotros veamos pocos enfermos, eso se transmite a cómo trabaja el resto de compañeros de cardiología, el resto de nefrólogos, el médico de atención primaria, percibe que hay una coordinación y por tanto yo creo que eso es hacia donde tenemos que tender, ¿no? Un cambio de Y organización a nivel de profesionales. gestión también es muy importante porque aparte de beneficiar a los profesionales y al paciente, en último caso, que es nuestro centro del sistema, es que a nivel gestor mejoras muchísimo los flujos. Si yo como médico de primaria tengo una vía para comunicarme con los especialistas y tenemos esas vías definidas, y eso es una cosa que estamos trabajando desde la Dirección de Asistencia, el de aprovechar estas experiencias que se están haciendo y que otras similares con otras especialidades, realizar esa organización de los flujos de pacientes, porque claro, si yo hago una derivación de mis pacientes adecuada, consensuada, con protocolos que compartimos todos los profesionales, los de primaria, los del hospital, lo que conseguimos es que el paciente esté bien atendido, que lo que queremos que se vea pronto, pero es que el profesional a nivel hospitalario también puede y mejora su organización, porque puede estructurar los pacientes que ve, cómo los ve, qué prioridades tienes que establecer, y eso al final repercute en el buen funcionamiento. Se reducen las listas de espera, se reducen las pruebas complementarias y se traduce al fin y al cabo en una eficiencia del sistema. Luis. Estamos avanzando, lento, pero estamos avanzando. Y estamos avanzando desde el punto de vista de la
del seguimiento compartido de los pacientes. Y yo creo que eso al final redunda en un beneficio muy importante para ellos. Y ellos lo perciben, porque ahora tenemos sistemas de gestión y de comunicación, lo acaba de comentar Patricia, supongo que se estaba refiriendo a eso, como la e-consulta, como la telemedicina, que nos facilitan mucho el trabajo, a ambas partes. Y entonces podemos hacer un seguimiento de una enfermedad renal crónica de un paciente que está en el límite desde atención primaria, con la supervisión y el buen hacer y el análisis y la especialización del especialista del hospital. Me ha gustado, desempata, ¿no? Que te he escuchado por detrás. La medicina de familia desempata. Siempre tienes razón, pero desempata. Yo he querido, o queríamos hacer ese ejercicio de ir a preguntar, ¿no? Con todos los peros que pueden caber, efectivamente estamos yendo a un sector de la población muy concreto, que son los universitarios, a un sector de la población sano, porque la juventud debería ser siempre sinónimo de salud, pero sí que bueno, me apetecía un poco compartir lo que nos han dicho cuando les preguntábamos, pues esto, ¿vosotros qué creéis que existe, qué relación creéis que existe entre el corazón, los riñones, lo uno, lo otro? Bueno, había un poco de todo, vamos a escuchar lo que nos dijeron. Enfermedad renal crónica, ¿sabes lo que es? ¿Perdón? La enfermedad renal crónica, ¿sabes lo que es? No. ¿Tú sabes lo que es la enfermedad renal crónica? No, ahora mismo no. Me imagino que será algo de los riñones, Correcto. con lo que tiene que vivir una persona toda su vida. Enfermedad renal crónica, ¿sabes lo que es? No, exactamente no. ¿Tú sabes quién es el médico que lleva la enfermedad renal crónica? No. ¿Sabes qué problemas te puede dar la diabetes en los órganos del cuerpo? No. ¿Tú sabes cómo se relaciona la enfermedad renal crónica con la diabetes y los eventos cardiovasculares? Por el tema de que todo está relacionado con el riñón y la diabetes también te puede producir alteraciones en el ritmo del corazón. ¿Tú sabes qué problemas te puede dar la diabetes? No, no lo sé. ¿Cómo te afecta, por ejemplo, al corazón? Eso no lo sé. ¿Cómo te puede afectar la hipertensión a los riñones? No tengo ni idea. ¿Cómo puede estar relacionado eso con el corazón? Con el corazón. Con el corazón no sé. Sé que los riñones interfieren, por ejemplo, a la hora de ir al baño. ¿Crees que tener diabetes te puede dar otros problemas en el corazón y los riñones? Sí, no sé cuáles, pero me imagino que sí. Creo que este último es mi respuesta favorita. Este es de los que no dejan nunca el examen en blanco, ¿sabes? En plan, enfermedad renal crónica, me imagino que será algo de los riñones con lo que tiene que vivir una persona toda su vida. Es que no le puedes decir que no a esa respuesta. Sí, claro. Entonces, bueno, yo no sé un poco lo que se ve y evidentemente que a lo mejor no lo saben porque no se les ha dotado del ecosistema para que lo sepan, ¿no? No es una cuestión de hacer de nada de la ignorancia de alguien, sino ¿qué os parece un poco, ¿no? Y lo que se comenta, si creéis que esto es un poco lo que hay que cambiar, eso seguro, pero hacia un poco la foto fija actual, ¿no? Sí, sin duda. A ver, yo creo que el tema educacional es muy relevante, ¿no? Los jóvenes no son pacientes, por suerte, pero van a acabar siéndolo, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a conocer y a darles a entender que tienen que cuidarse, evidentemente estamos avanzando en salud hacia ellos, ¿no? Obviamente va a ser complejo que un universitario que ve su salud muy alejada de la realidad que le toca conozca exactamente si la diabetes le va a producir o no enfermedad renal crónica, pero sí conocer un poco esta versión más, por seguir un poco con lo que comentamos, holística, general, que si nos cuidamos todos los órganos, que tenemos que tener en cuenta que casi cualquier factor de riesgo que tengamos pueda afectarnos a órganos centrales, sí que es relevante, yo creo, ¿no? Y ese nivel educacional tenemos que mejorarlo. Bueno, José. Sí, vamos, yo creo que esa muestra que se ha visto aquí es un poco reflejo de la necesidad de educación y la salud que tenemos en nuestra población, sin duda. Entonces, como decíamos hace un rato, desde pequeños para ir educándolos en salud, fomentando hábitos de vida y que sean conscientes de la repercusión que puede tener pues, un mal hábito sobre su salud a medio, largo plazo. Luis, que tú eres el primero que ves en los análisis, estos niveles. Sí, el esfuerzo en la medicina preventiva, el esfuerzo en la prevención tiene que ser diario y constante en atención primaria.
Y yo reivindico ahí siempre el papel, más que del médico y de la médica, de la enfermera y el enfermero. Tienen un papel crucial porque están más tiempo en contacto con los pacientes, pues haces una cura, te lleva más tiempo, tienes que tomarle la tensión, extraer... Bueno, le van a demandar a veces problemas de salud que no son enfermedades, sino técnicas y demás, y aprovechar para introducir todos estos mensajes que van calando en la población. Al final, yo siempre pongo el ejemplo, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, que si hace 4 años le preguntabas a cualquiera de mis pacientes, llevo en mi cupo mucho tiempo, entonces conozco a los pacientes pues, muy bien, desde hace 30 años, le preguntabas si padecía de los riñones, todos te decían que sí que le dolía bastante la espalda. Y ahora, gracias a la labor de irles explicando lo importante de controlar el riñón, no tomes antiinflamatorios, esto, lo otro, pues ahora ya saben que algo padecen del riñón. O sea, sí has visto ese cambio. Sí. Te Sí. transportas hace 30 años y lo que ves hoy en consulta es distinto. Sí, sí, pero porque entre medios de comunicación, industria farmacéutica, en formación con los profesionales y demás, el propio sistema sanitario y los propios sanitarios que nos creemos que tenemos que ir educando a los pacientes y empoderándolos, porque antes el modelo era muy paternalista. Yo soy el médico, yo te digo lo que haces y tú lo haces. Esto era así, nos guste o no, y el paciente lo aceptaba así. Y además decía, dígame usted lo que hago, o dígame usted qué tengo que hacer. Ahora el paciente tiene que empoderarse. Yo les digo, mira, el problema de la hipertensión no es mío, es tuyo. El que tienes que cuidarle eres tú, no yo. Yo te puedo dar herramientas para que mejores, fármacos, lo que sea, pero la sal la tienes que quitar tú de la comida. Determinadas cosas tienes que... Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos desde atención primaria, sobre todo, porque tenemos bueno, el contacto diario, que trabajar mucho más la medicina preventiva, y ahí aprovecho para pedirle más recursos a la directora, Bueno, ahora, está aprovechando la apórtala. circunstancia, y trabajar más, hace falta tiempo, evidentemente para eso hace falta tiempo, ¿no? Trabajar más la medicina preventiva y luego empoderar al paciente, es decir, la salud es suya, usted es el que tiene que vivir más años lo mejor posible y para ello tiene que intentar pues, hacer esto, disminuir, bajar de peso, hacer ejercicio, comer saludablemente, etcétera, etcétera, ¿no? Patricia, por alusiones, ¿no? Sí, bueno, primero la educación sanitaria, por supuesto, lo quiero volver a resaltar. Creo que es una labor aparte que no hay que hacer el foco en el especialista, o sea, es una labor de todos los profesionales sanitarios de todos los ámbitos, tanto del hospital como de la atención primaria. En la atención primaria tenemos 10 categorías profesionales, todas pueden hacer educación sanitaria y desde el punto de vista de la gestión es una cosa que está presente en nuestras políticas. En la Consellería de Sanidad ahora mismo, desde la Dirección de Salud Pública, hay muchas líneas de trabajo ya con este tipo de temas. Hay, por ejemplo, os sonará el plan de obesidad cero, que ya trabaja pues, en los hábitos, pero que ya está planteando incluso analizar pues, los menús de los colegios, para ir tener presente eso, o la forma de trabajo en primaria en base a los planes de salud comunitaria, donde lo que hacemos es analizar qué problemas tiene nuestra comunidad, porque no es lo mismo que vivas en La Coruña ciudad que a lo mejor pues, en un pueblo del interior. Los pacientes van a tener unos problemas de salud distintos. Entonces, lo importante es saber de lo que partimos, analizarlo y ver qué podemos hacer. La prevención primaria, por supuesto. Nuestro objetivo debe ser que los pacientes no se conviertan en pacientes, No, claro, en enfermos. Y está algo que dice Luis, que está claro que el paciente aquí juega un papel, ¿no? De hecho, no es solo... O sea, hay que mirarnos también la responsabilidad que tenemos como todo, ¿no? Como ciudadanos que hemos hecho por nosotros mismos. De hecho, creo que ya hay muchas ideas o planteamientos de que lo que se prescriba a un paciente sea, por ejemplo, pues, ejercicio físico, ¿no? Es decir, que esto va a pasar, que te vayas a la consulta y digas, es que tienes que, pues no sé, hacer ejercicio de fuerza, imagínate, o caminar, ¿no? Sí. Algo impensable hace unos años, decirle a un paciente, tú como cardiólogo lo sabrás mejor que yo, salir del hospital después de un infarto y decirle, tiene usted que hacer ejercicio, ¿no? Antes, claro, es un cambio total. Antes era, siéntese usted en el sofá, no tenga relaciones sexuales con su pareja, hasta que pasen varios meses, camine despacito, y hoy... No respirar muy fuerte, a ver claro, si va a pasar algo. Sí. Hoy nos estamos subiendo una cinta de esfuerzo a los 4 días de haber tenido el infarto. Sí, para pero hacer ejercicio la de educación fuerza. de hábitos saludables, aparte eso de ejercicio físico, una alimentación saludable y demás, también es educar a la población en que no se automediquen.
Sí, claro. Eso también es un hábito saludable, porque tenemos mucha tendencia a automedicarnos o a tomar lo que el vecino tal, etcétera. Eso también es una labor O que importante. entienda que la medicación puede ser un recurso puntual para solucionar un problema, pero que lo importante es no llegar a necesitarla. Me explico. En la consulta muchas veces, bueno, y hoy en día es quizás más difícil porque vivimos en la sociedad de la inmediatez. La gente quiere las cosas para allá y, a ser posible, si no cuesta ningún esfuerzo, mucho mejor. Pero claro, por ejemplo, una persona que tiene el colesterol alto y no tiene pues, un evento ya o no tuvo un evento cardiovascular, pues a lo mejor tienes que darle una medicación durante un tiempo. Entonces la gente lo que te dice es, bueno, pues como yo tengo la pastilla, yo sigo comiendo lo que... No, claro, está tal. claro que Entonces, tenemos claro, que de entrada mejorar nuestros hábitos y invertir en nuestra salud a través de nuestras acciones, ¿no? Totalmente. Hay un concepto, ¿no?, que es este concepto de la polipíldora cardiovascular, que sin duda es el ejercicio, ¿no?, y traslada ese concepto de esto no es una pastilla, pero se parece a una pastilla y es mucho mejor que las pastillas, ¿no? Y ese concepto de poder inculcar a un paciente un hábito de ejercicio es, hombre, no digo que sea mejor que nada, pero es algo que le va a llevar toda la vida, ¿no? Y le va a impregnar algo que no solo va a afectar a su corazón, sino a todo lo que engloba la salud, Los sin duda. profesionales sanitarios, como decía Todo antes el Patrick, eje... Cardiorrenal. somos tenemos responsables. muchas ¿Te gustó herramientas. eso del eje? Y hay que usarlas todas. Quería cerrar un poco con una reflexión que a vosotros os apetezca transmitir, en plan, como esto que se hace al final de los debates, ¿no? En plan, pues mira, quiero cerrar con esto. No hace falta que miréis a cámara ni os vamos a poner un contador, ¿no? Pero simplemente sí algo que digas, mira, o a lo mejor o se ha hablado pero se ha pasado de manera somera o no se ha tratado. Entonces empiezo contigo, por ejemplo, si te parece. A ver, a mí me gustaría incidir, lo hemos dicho muchas veces, pero me gustaría incidir en la educación sanitaria y en la responsabilidad que tenemos la población en su conjunto, pero también los profesionales sanitarios. Es decir, nosotros y la Administración tiene la obligación de formar, pero nosotros como ciudadanos también tenemos obligaciones, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Entonces, yo incidiría en la formación en salud, en la educación en salud, desde las edades tempranas, eso es fundamental. La Consellería tiene muchísimas herramientas en la Dirección Xeral de Saúde Pública, muchísimas herramientas de formación, muchísimos programas buenísimos, pero también los profesionales sanitarios y sin duda enfermería tenemos la responsabilidad de hacer formación a la población y de ir a los colegios. Sería ideal que aquí tuviésemos la figura de la enfermera escolar, pero los colegios profesionales, y yo ahora hablo no como educadora en diabetes, sino como la presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense, los colegios tenemos que salir y formar a la población y ayudar. Formamos parte de la Administración y es nuestra responsabilidad como profesionales sanitarios. ¿Qué dice cardiología? Pues cardiología dice que como bueno, somos un poco así una atalaya dentro del propio sistema y demás, creo que una de las partes que debemos cambiar para estar más interconectados es que el hospital baje o vaya a la atención primaria, sin duda, y que nos parezcamos cada vez más a esa atención más holística de los problemas y no exclusivamente de nuestro minuto de gloria de 5 minutos en una consulta, ¿no? Y eso cambiaría la percepción de la salud en los pacientes y seguro que impactaría de forma directa. ¿Y la medicina de atención primaria? Bueno, yo haría un resumen global diciendo que el nivel de cualificación de nuestros profesionales, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, es muy alto, que las prestaciones del sistema sanitario público en nuestra comunidad también es muy potente, muy elevada, aunque haya muchas oportunidades de mejora, como tenemos en todas las áreas. Y yo creo que donde debemos avanzar sobre todo es en el seguimiento compartido de los pacientes, en la integración y en la visión holística de la enfermedad, ¿no? E intentar empoderar al paciente también, que se haga autorresponsable de su salud en la parte que le compete. Y luego, muy importante, intentar mantener la longitudinalidad y la continuidad en la atención. Porque cuando un paciente tiene al menos un referente o una referente, me refiero a un personal sanitario referente, le resulta mucho más fácil que no cuando tiene cada semana a un profesional diferente, porque las enfermedades son crónicas y eso, la empatía también influye y el tratar a los pacientes. Y como siempre tengo que reivindicar la puerta de entrada y de salida, que es la atención primaria. Los pacientes nacen en atención primaria y se mueren en atención primaria también muchas veces, y ahora tenemos modelos de bien morir que los podemos aplicar desde la atención primaria en el entorno del paciente. Yo creo que también es muy importante saber vivir y también poder morir en buenas condiciones. Pues ahora todo esto lo tiene que organizar la subdirectora general de atención primaria del Servicio Gallego de Saúde.
Pues, a ver, en principio yo creo que el modelo sanitario está cambiando y hemos avanzado mucho. El centro de ese modelo tiene que ser el paciente y la forma de trabajo tiene que ser multidisciplinar. Desde la Consejería de Sanidad yo creo que tenemos presente todas esas cosas y la Dirección General de Asistencia Sanitaria a la que pertenezco tiene en su línea de trabajo esto y la integración como objetivo, esa integración entre los profesionales de primaria y del hospital para trabajar en común, conseguir los mejores resultados, priorizar las líneas de trabajo, ver a los pacientes cuando hay que verlos en tiempo y forma y bueno, mejorar todos los resultados en salud y los resultados en gestión. Y yo creo que pues, es una línea además en la que la Consellería ya ha sido pionera porque ya integró las áreas de salud en su momento, ya fusionó la primaria y la hospitalaria, funcionamos con áreas integradas en las áreas sanitarias y en todo lo que es en procesos asistenciales siempre ha sido pionero y sigue trabajando en ello, teniendo en cuenta, por supuesto, la realidad que tenemos y las experiencias positivas que ya han dado resultados. Entonces, creemos que es la línea en la que hay que trabajar. Pues está cambiando, va a cambiar todavía más, me imagino, hacia ese futuro de salud interconectada, que es lo que nos ha traído aquí a hablar hoy. Patricia, muchas gracias por venir. ¿A vosotros? Luis, igual. Gracias, Luis. Manuel. Un placer. Y José también, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos ya. Espero que esta mesa haya servido para que se planteen nuevas preguntas como pacientes, los profesionales que estén detrás también se las planteen, cosas que, como decíamos al principio, tal vez preguntas no se habían hecho hasta el momento. Nada más, esto es nuestra intención y esperamos haberlo conseguido. Un saludo de Luis Balado, de todo el equipo de La Voz de la Salud y también muchas gracias a Boehringer Ingelheim.